La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados está trabajando en la reforma previsional que ingresó el gobierno del presidente Gabriel Boric. Hay ciertas fechas que podrían concretarse antes del receso legislativo para que, por ejemplo, esta reforma sea votada en general, es decir, en su idea de legislar. Vamos a hablar con uno de los integrantes de la Comisión de Trabajo, el diputado Luis Cuello. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está, Gabriela? Muchas gracias por la invitación. Gracias, diputado. Primero, diputado, antes de entrar en el detalle de la reforma y ver si finalmente vamos a tener votación antes del receso legislativo, le quería preguntar su apreciación sobre el proyecto que finalmente ingresó el gobierno. ¿A usted le parece, le gusta, encuentra que se le pueden hacer modificaciones? Sí, yo creo que la primera mirada que uno puede tener respecto a esta reforma es que, a mi juicio, marca un antes y un después respecto de un cierto paradigma, una forma de mirar la seguridad social. ¿Por qué? Porque, en definitiva, esta reforma sí contribuye a transformar un sistema que hoy día de pensiones que es un negocio financiero que ha beneficiado a algunos grupos económicos y que sin duda ha perjudicado a buena parte de la población, a trabajadores y trabajadoras que han cotizado toda su vida. Creo que un dato importante tiene que ver con la mediana, es decir, con las pensiones autofinanciadas que entrega la AFP hoy día, y el 50% de las pensiones autofinanciadas alcanzan apenas a 64.000 pesos, es decir, una cifra que en ningún caso alcanza para vivir. Entonces, esa insuficiencia, ese fracaso del sistema actual de pensiones ha sido subsidiado, ha sido resuelto por el Estado a través primero del pilar solidario que se creó bajo el gobierno de la presidenta Bachelet y luego con la pensión garantizada universal. Entonces, esta reforma lo que hace es introducir solidaridad y al mismo tiempo demuestra con esa solidaridad que es posible perfectamente aumentar de una forma material, sustantiva, las pensiones de los actuales jubilados y también, por supuesto, las pensiones de los futuros jubilados. Entonces creo que desde ese punto de vista tiene ese elemento de solidaridad y, en segundo lugar, también que introduce un elemento público, un administrador público que va a invertir los ahorros y también va a agregar una obligación del empleador para que cotice. Entonces creo que es una reforma que es virtuosa, que está muy bien diseñada, muy bien pensada, y salvo algunos detalles que podemos conversar después, yo creo que es una reforma que a mi juicio es integral y creo que debe avanzar tal como está propuesta. Diputado Cuello, antes de la reforma previsional, incluso antes del estallido social, el eslogan era no más AFP, a la hora de querer terminar con el modelo actual que tiene nuestro país en materia previsional, pero también para mejorar las pensiones, y ahí se englobaba todo. Con este proyecto se terminan las AFP, se crean organismos privados nuevos y además, como usted bien decía, se crea un organismo estatal encargado de entregar pensiones y de manejarlas, de administrarlas. ¿A usted le gusta también eso? ¿Piensa que ese es el camino? ¿Qué pasa con el modelo de AFP al que estamos tan acostumbrados o tan mal acostumbrados? Sí, yo creo que estamos mal acostumbrados, porque en definitiva el modelo de AFP es un modelo que tiene un problema de ilegitimidad de origen. En primer lugar, fue impuesto bajo condiciones no democráticas, ningún parlamento debatió el sistema de AFP, pero se impuso por la fuerza. Y en segundo lugar también ha caído la ilegitimidad justamente por las malas pensiones que entrega. En definitiva, no cumple con su rol principal. El rol principal del sistema de pensiones es asegurar una vejez digna y eso naturalmente que no lo cumple el sistema de FP. Entonces, creo que claro, hoy día con esta reforma se mantienen elementos del antiguo sistema en el sentido que va a haber ahorro individual, se mantiene el 10% de ahorro individual, eso va a ser administrado o bien por un ente público o también por inversores privados, pero se termina con la figura de la AFP y eso me parece muy interesante, porque en definitiva creo que ya existe un consenso de la sociedad respecto que las AFPs bueno, se han enriquecido, han obtenido utilidades multimillonarias de cifras que son verdaderamente impronunciables y en cambio han entregado pensiones que la verdad es que han condenado a la pobreza a miles y miles de chilenos. Entonces creo que eso ya es un juicio, ya un consenso general. Por lo tanto, hay que terminar con el sistema FP y eso no impide en esta reforma bueno que se mantengan los inversores privados. Pero lo principal, a mi juicio, tiene que ver con pasar de un momento en que solamente un sistema extremo, donde solamente hay ahorro individual y administración privada, a un sistema donde tenemos un ente público, o sea que el Estado recupera su rol principal que tiene que ver con otorgar seguridad social. Y eso a mi juicio es muy interesante y marca un cambio de paradigma que creo yo que la gente lo está valorando pese a la enorme campaña publicitaria que han desplegado las AFP, la industria, a través de los medios de comunicación. Diputado Cuello, quizás el tema más
difícil de resolver o determinar en relación al futuro de lo que ocurrirá es con la distribución del 6% adicional que se cobrará en materia de pensiones. Y voy a mencionar una encuesta, ¿no? Salió publicada hoy, esta semana, en el diario El Mercurio, una encuesta desarrollada por Espacio Público, el PNUD e Ipsos Chile, que da cuenta, por ejemplo, algún dato que un 44% se inclina para que este 6% vaya completamente a la cuenta del trabajador y un 40% preferiría que se destine en partes a la cuenta personal y a un fondo colectivo, y un 14% que se destine en su totalidad a un fondo colectivo. Con ese resultado de esa encuesta, ¿cómo cree usted que finalmente se va a destinar este 6%? Bueno, esa encuesta es muy interesante porque cambia completamente en relación a otras encuestas que han sido contratadas por la industria. Porque en definitiva lo que nos muestra esa encuesta es que un 54% de la gente consultada se inclina porque todo o parte del 6% vaya a solidaridad. Y a mí me parece eso tremendamente significativo. ¿Por qué? Porque en definitiva es una pregunta que se hace sobre la base de una intuición, es algo muy intuitivo y que tiene que ver también con una instalación respecto de cuál es el destino del ahorro individual. Entonces, ¿por qué digo intuitivo? Porque en definitiva se le pregunta eso, pero a la gente no se le explica que si va a un fondo integrado de pensiones, a un fondo solidario o colectivo, bueno, eso va a significar también aumentos inmediatos para los actuales jubilados, o también va a significar un aumento superior en las pensiones. Porque, por ejemplo, si hoy día pensamos en la alternativa más extrema, que es pasar todo el 6% a ahorro individual, significa que las pensiones pueden aumentar en algo, pero en 40 años más. Esa es la proyección. Entonces, hoy día nos encontramos con que no hay ninguna alternativa que sea... Nadie ha propuesto una alternativa mejor que el 6% de la forma que está distribuido. Entonces, por eso me parece que es interesante que un 54% de la gente de estos encuestados, bueno, digan que se inclinen por la solidaridad. Al mismo tiempo, un 52% en esa encuesta sostiene que, o valora, que los trabajadores que tienen mayores ingresos contribuyan a través de la cotización del empleador a los trabajadores de menores ingresos. Por lo tanto, también hay un componente solidario muy interesante. Y creo que eso, a mi juicio, tiene un doble valor cuando hoy día hay muy poca información. En la misma encuesta del PNUD y de Ipsos se señala que un 72% de la gente no tiene mayor información respecto de la reforma de las pensiones, no está tan informada y por lo tanto, pese a que cuenta con poca información, sin embargo se inclina de un punto de vista valorativo por un sistema que tenga solidaridad. Entonces creo yo que en el fondo esta es una noticia en desarrollo, se está construyendo una reforma que va a tener apoyo popular y por lo tanto yo creo que se va a mantener esta estructura, la gente va a valorar esta estructura con un 6% de cotización del empleador que en definitiva va a permitir construir un fondo integrado de pensiones que además tiene otros beneficios, que corrige brechas de género, que beneficia las labores de cuidado, o sea, tiene varios beneficios asociados a las pensiones y sobre todo a la pensión del Seguro Social, que en definitiva eso va a ser lo que la gente va a ponderar como elemento central. Diputado, pero en relación a eso mismo y a los acuerdos que se puede llegar en materia política, porque finalmente esto tiene que ser aprobado en la comisión, después en la sala, etcétera. Desde la oposición se ha planteado que este 6% pueda ser en parte derivado a un fondo solidario y en parte a la cuenta del trabajador. ¿Cómo cree usted que se va a resolver eso finalmente? Porque esto se tiene que aprobar y tiene que haber una mayoría. ¿Se va a ceder en este 6% en cuanto a las cifras, por ejemplo? Yo creo que, y tengo la convicción, de que el 6%, de la forma como está planteada, es el corazón de la reforma. Y la verdad es que cuando uno toma una posición, una opinión frente a una propuesta gubernamental, lo óptimo es que no solamente se exprese en una posición, no es solamente decir, no, yo no quiero esta forma, sino que también uno espera que venga de vuelta una propuesta que diga, no, en realidad yo creo que la distribución, no sé, por ejemplo, 4-2, qué sé yo, y eso trae tales resultados. Y eso hoy día no está. La derecha, la oposición, y menos aún la industria de la AFP, han hecho una propuesta que signifique mejorar las pensiones y que sea alternativa a lo que el gobierno está proponiendo. Entonces creo yo que para poder conversar, primero tengamos propuestas sobre la mesa. De otra forma, creo que el diálogo es poco constructivo. Yo creo que sí va a haber mayoría en la Comisión de Trabajo. Yo creo que en definitiva acá lo clave es que la oposición ni el Parlamento se va a poder oponer a que la gente tenga mejores pensiones. Acá estamos frente a un problema que es un problema social que tiene un carácter de urgente. O sea, hoy día la gente está recibiendo escasos recursos que, además, que se agravan con la inflación, con el alza del costo de la vida, el alza del costo de los alimentos, de los medicamentos, y por lo tanto acá este problema urgente tiene que ser resuelto y yo dudo
que alguien pueda rechazar una reforma que en definitiva está demostrando que produce aumentos significativos del orden del 50-55% en las pensiones. Entonces creo que eso es lo clave. Entonces, claro, acá hay mucho debate donde se introducen elementos que son colaterales, que no tienen mucho que ver con seguridad social, por ejemplo la propiedad o la herencia, que en definitiva son cuestiones que son ajenas a un sistema de seguridad social y por completo ajenas a las pensiones. Entonces, si nosotros podemos centrar el debate, enfocarlo, dirigir el foco a lo que realmente importa, creo yo que, en definitiva, vamos a tener la capacidad para construir una mayoría y construir un acuerdo que permita avanzar con esta reforma, sin perjuicio que hay otros elementos que también pueden ser revisados, por ejemplo, la gobernabilidad de la administradora pública, de pensiones, de los inversores, todos son elementos que pueden ser perfectamente revisados. O también, no sé, la renta vitalicia, también un elemento que puede ser revisado, pero creo que el viaje está en el 6%. Sí, y en cuanto, diputado, a la tasa de reemplazo y la suficiencia, que también habían sido algunos temas que todavía no llegaban a un buen consenso, porque claro, la tasa de reemplazo quizás es lo que más finalmente puede afectar a los cotizantes, ¿no? Saber cuánto voy a recibir en el momento de jubilar en cuanto a los porcentajes y en cuanto a lo que se promete. Bueno, recordemos la promesa de la tasa de reemplazo A que eso hizo me refiero, José la promesa Piñera. inicial, ¿no? José Piñera prometió una tasa de reemplazo de más del 100%, cuestión que claramente estuvo lejos de ser cumplida. En definitiva, las tasas de reemplazo se pueden estimar, por supuesto que van a ser, las tasas de reemplazo van a ser mayores en la medida que los ingresos sean inferiores. O sea, acá tenemos un problema que es estructural, que tiene que ver con la desigualdad del ingreso, que no lo resuelve una reforma previsional. Eso tiene que ver con aspectos laborales, económicos, la concentración económica, la precariedad del empleo, la precariedad de los derechos de los trabajadores, que significa que muchísima gente percibe sueldos que son bastante bajos. Entonces, en definitiva, claro, o sea, una persona que tiene un sueldo bajo, sueldo mínimo, probablemente va a tener una tasa de reemplazo con esta reforma que va a ser cercana al 80-90% o incluso al 100%. Entonces, eso depende mucho de los ingresos que tenga cada uno de los cotizantes, los trabajadores, pero creo yo que se puede hacer una estimación, pero creo que lo principal acá es otorgar seguridad respecto a lo que usted menciona, Gabriela, que es la suficiencia. Acá hay un objetivo central de la seguridad social, que es la suficiencia de las pensiones y también, por supuesto, que dé una cobertura continua e integral. Creo que ese es el aspecto que debe ser privilegiado para efectos de ponderar hacia dónde va, hacia dónde están dirigidos los objetivos de una reforma previsional. Diputado, ahora vamos al cronograma legislativo, ¿no? El gobierno pretende que este proyecto sea votado la próxima semana, antes del 25 de enero, ojalá, pero desde la oposición también están hablando de que quieren votar. La idea es legislar con un acuerdo previo. ¿Usted cree que, primero, están las condiciones para votarlo, ojalá, por unanimidad, ¿no? Para que el espíritu de la comisión sea como reformar las pensiones y mejorarlas? ¿O cree usted que finalmente esto va a quedar para marzo? A la espera de este acuerdo que está solicitando la oposición. Yo creo que acá tenemos una obligación como Congreso Nacional, y esa obligación es dar una señal. Si nosotros postergamos la votación para marzo, a espera de un acuerdo unánime, creo yo que estaremos dando una señal en el fondo que al Congreso, a una parte del Congreso, no le importa mucho avanzar en atender una necesidad central, un reclamo que es un reclamo del conjunto de la sociedad. Entonces creo yo que hay que votar sí o sí en enero, antes del receso parlamentario. Ojalá que sea unánime, pero si no es unánime, bueno, tendremos mayoría para aprobar esta reforma y que siga avanzando, porque acá solamente estamos votando la idea de legislar. O sea, es solamente votar en general, si estamos de acuerdo o no con cambiar el sistema de pensiones. Eso es lo que está en discusión. Pero por supuesto que siempre hay posibilidades y condiciones para construir acuerdos, para dialogar, pero como digo, para dialogar se requiere también tener propuestas sobre la mesa, y eso es lo que hoy día yo no observo, por lo menos. Yo observo muy pocas propuestas en relación a lo que está planteado en la esencia de la reforma de las pensiones, pero por supuesto que estamos disponibles a escuchar esas propuestas si surgen. Entonces, en función de eso, creo yo que hay que construir los acuerdos. Pero yo invito a los colegas parlamentarios y parlamentarias de la oposición a que también tomen en cuenta que en sus territorios, que en sus distritos, bueno, la gente está también reclamando un cambio significativo en su sistema previsional, y eso creo yo que debe estar por sobre todo. Muy bien, pues, diputado, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema, y estaremos muy atentos también al trabajo que realice la Comisión de Trabajo durante estas jornadas. Que esté muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Era el diputado Luis Cuello, integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, hablando entonces sobre la reforma previsional.